Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, qué alegría podernos reunir nuevamente en este programa ¿Para dónde vamos? Estamos iniciando la segunda temporada y hoy tenemos un tema bastante especial porque es un tema en el cual cada uno de nosotros pasamos por estos miedos, estos temores, estas angustias que a veces no permiten que podamos realizar el plan de Dios que tiene con nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué clase de miedo tiene? Que lo paraliza, que no lo deja ser feliz. Por eso hoy el tema que vamos a tocar es: no tengas miedo, el Señor está contigo. Vamos a irnos a un corte comercial y después regresamos. Que Dios los bendiga. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice lo siguiente: al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es nuestra fuerza, es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo es la palabra. Y hoy en día, mucha gente que no cree en Dios andan errando por el camino, no saben para dónde ir. Se están inventando ideas nuevas, conceptos nuevos. Por ejemplo, esto de la ideología del género, lo del aborto, porque como no conocen a Jesucristo, si uno conoce a Jesucristo, uno sabe cuál es la verdad. Él dice que la verdad está en su palabra. Y en la palabra del Señor nos da direcciones bien claras para dónde tenemos que ir. Fíjense que, hablando de su palabra, Jesucristo nos dijo en San Mateo, capítulo 24, versículo 35, dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Igualmente también nos dice en San Mateo capítulo 7 versículo 24, dice: el que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre que construyó su casa sobre roca. ¿Qué quiere decir? Que uno encuentra seguridad en su vida cuando uno conoce su palabra y sabe cuál es la verdad. Tiene como ideas sumamente claras. Por eso nadie puede venir a decir a estas alturas que fornicar, por ejemplo, es normal, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor nos habla muy clara sobre eso. O igualmente el adulterio, o igualmente el robar. Cuando uno conoce la palabra y conoce los 10 mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, tenemos sumamente claro cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Pues bien, dentro de la palabra del Señor hay este tema que es importante para la vida de nosotros y lo encontramos en San Mateo capítulo 10 versículo del 28 al 31 y dice lo siguiente: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma.
no teman, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados. Él nos está hablando, el Señor, que nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque no nos escapamos de la mirada del Señor. No nos escapamos del cuidado protector que nos da el Señor. Y precisamente yo recuerdo en la época de la guerra, que fue cuando tuve este encuentro personal con Jesús, yo tenía mucho miedo porque había muchas muertes, había balaceras por todos lados. Pero para mí esta palabra me impactó, porque dice, no tengas miedo a quien te puede matar el cuerpo, pero no te puede quitar la vida. Y es que realmente la vida es la vida que tenemos dentro de nosotros. O sea, no le tengas miedo al que te pueda matar, pero no puede decidir por tu destino. Pues bien, el Señor nos pide que vivamos sin miedo. Y no temas aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día. ¿Por qué? Porque todos los días podemos experimentar temor. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar a qué le tiene miedo. Le podemos tener miedo a la situación del país, miedo a que le vaya a pasar algo a nuestros hijos, miedo a no cubrir los gastos a fin de mes, podemos tener miedo a una enfermedad, podemos tener miedo por un acontecimiento que nos pasó en el pasado y esto nos detiene. Por ejemplo, el miedo a volverse a enamorar. Fíjense que la historia de la encarnación se abre con estas palabras. No temas, María, le dijo el ángel. José, hijo de David, no temas. A los pastores, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia. Y esto lo que quiere decir es que el Señor nos dice que no tenemos que tener miedo y en vez de tener miedo, lo que tenemos que tener es confianza. Confianza en el Señor. Confianza en que somos suyos, ovejas de su rebaño. Confianza en que Él nos apapacha, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y si nosotros vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un montón de episodios donde hay acciones de miedo. Y uno de los miedos más grandes que yo me he metido en esta historia es el miedo que tuvieron el pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que ya habían visto los milagros del Señor? O sea, ya habían pasado las 7 plagas. Ya el Señor le había mandado a Moisés de que iba a haber un momento en que el faraón iba a acceder a que el pueblo se fuera. Y así fue. Entonces salen todos de Egipto, ¿verdad? Camino a la tierra prometida. Pero en eso el faraón endurece su corazón y dice, ¿cómo es posible que voy a dejar irse a los israelitas? E inmediatamente le dice al ejército que persigan a los israelitas. Y ellos, cuando se dan cuenta que el ejército venía atrás de los egipcios y se dan cuenta que estaba el mar enfrente, tuvieron mucho pánico. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Podemos experimentar ese pánico cuando suceden crisis en nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos entre la espada y la pared. Hay un salmo, el Salmo 22, capítulo 5, dice este salmo que a mí me encanta muchísimo porque explica mucho sobre la protección del Señor. Dice en el versículo 5, en ti confiaron nuestros antepasados, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti confiaron y nunca quedaron defraudados. Y esto es lo que hace el Señor en nuestra vida. No hay nada que se le escape a Él. Como dice el Salmo 139, tú me conoces, tú sondeas mis pensamientos, ¿verdad? Si estoy en la oscuridad, si bajo a los abismos, ahí estás tú. Si subo a los cielos, también ahí estás. Tu mano me protege. El punto es creerlo, porque cuando entramos en estos momentos de miedo, el miedo nos nubla. A veces no nos explicamos cómo una serpiente se puede comer a un pajarito, porque los pajaritos tienen alas para volar y las serpientes no.
Lo que pasa es que cuando la serpiente fija la mirada en el pajarito y el pajarito fija la mirada en la serpiente, con la mirada la serpiente como la hipnotiza y entra en un pánico el pajarito que se le olvida que tiene alas para volar. Y ahí es cuando la serpiente atrapa al pajarito. Y también a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros entramos en pánico, se nos olvida que somos hijos de Dios. Y se nos olvida que tenemos a un Dios que nos ama. Y se nos olvida que tenemos a un Dios que nos ha dicho que nunca nos va a abandonar. Y que en el momento de peligro, Él va a estar ahí con nosotros. Pues bien, Moisés pasó por momentos muy difíciles. ¿Se acuerdan que Moisés trató de salvar a su pueblo sin instrucción de Dios y mató a un egipcio? Y como lo empezaron a acusar, él salió para el desierto. Y es en el desierto donde él se encuentra con Dios. Y cuando él se encuentra con Dios, el Señor le dice: descálzate, que el lugar a donde tú estás es santo. Y empieza Moisés a tener un trato personal con Dios. Y en este trato, Moisés se da cuenta que no es con sus propias fuerzas, que no es a su manera. Tal vez tú tienes miedo en este momento porque estamos pasando tal vez por algún momento difícil y se nos ha olvidado que no tiene que ser a nuestra manera. A veces las cosas no tienen que ser como nosotros pensamos, sino a la manera de Dios. Y cuando Moisés ve que venían el ejército egipcio, vio que estaba su pueblo, vio que estaba el mar enfrente y que no podían seguir, inmediatamente él se puso a clamar a Dios. Y el Señor respondió abriéndole el mar. ¿Habrá tenido miedo Moisés? Tal vez en un momento, porque como seres humanos que somos, sí. Pero él se acordó que el Señor iba delante de él abriendo el camino. Por eso, cuando se abrió el mar, el pueblo que estaba muerto de miedo logró pasar. Pero hubo una gran enseñanza para Moisés. Es a la manera de Dios, el tiempo de Dios, como Dios quiera. Fíjense, queridos hermanos, que el Señor no quiere que por nuestros miedos nosotros detengamos el plan de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que le pasaba al pueblo de Israel es que continuamente, cada vez que se encontraban con un problema en el desierto, cuando iban a la tierra prometida, en vez de pensar en esa tierra prometida que les esperaba, estaban pensando en lo que tenían en el pasado. Y entonces ellos continuamente se quejaban. Cada vez que se enfrentaban con un peligro, añoraban las cebollas, añoraban que por lo menos tenían una comida todos los días. Y eso se les olvidó a ellos pensar que eso que añoraban, es cierto que lo tenían, pero eran esclavos. Queridos hermanos, a veces nosotros también vivimos esclavos de situaciones y de cosas que por miedo no queremos romper. Por ejemplo, una relación tóxica, ¿verdad? Una relación tóxica donde hay un maltrato continuo, donde hay una situación que no es agradable a Dios. Y simplemente por la seguridad de tener esa compañía, que a veces ni es compañía, a veces se puede decir que hasta un bulto puede ser, pero solo el hecho de que esto me da seguridad, se me olvida la tierra prometida que Dios me está ofreciendo a mí, que tenga una vida nueva. Vemos también que el temor hoy en día cada vez está más extenso. ¿Y a qué se debe? Porque el temor es consecuencia de que nos apoyamos en fundamentos frágiles. O sea, cuando nuestra esperanza está puesta en cosas o en personas. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas y en personas, pues eso nos va a fallar. Las personas nos fallan. O sea, por muchas promesas que nos hagan, somos frágiles. El único que no nos va a fallar es el Señor.
Y cuando ponemos nuestra confianza en las cosas, igualmente todo es frágil. Todo es frágil. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Por eso, nunca le tenemos que entregar nuestra vida al temor. Nunca. Yo quiero invitarle a usted que por un momento piense a qué le tiene miedo. Y ustedes piensen un momentito a qué le tienen miedo. Tal vez a una intervención quirúrgica que no queremos ir. Y en esto también podemos hablar que muchas veces, como a veces oímos siempre las malas noticias, solo escuchamos las cosas malas que le pasa a las personas con los médicos, pero no escuchamos toda la salud que recuperan también después de un tratamiento, después de una operación. Entonces nosotros nos quedamos con eso, ¿verdad? Que me va a ir mal. Pero el Señor dice, yo voy contigo. Podemos tener miedo igualmente a nuestros hijos, a que nuestros hijos se pierdan, que algo les pase a nuestros hijos. Sin embargo, podemos confiarle al Señor nuestros hijos y decirle, Señor, más que yo, que los amo con todo mi corazón, los amas tú. Yo confío en ti y yo te los entrego a ti. Podemos también tenerle miedo a no llegar a fin de mes. La situación cada vez está más cara. Pero si nosotros ponemos orden en nuestras finanzas, hacemos un listado de las cosas que tenemos que gastar, ponemos las prioridades y confiamos en el Señor y somos fieles también para ofrendarle al Señor, el Señor va a hacer que podamos nosotros salir adelante cada fin de mes. Queridos hermanos, no le entregues tu vida al temor. Vamos a irnos a un corte comercial y después regresamos con unos testimonios. Que Dios los bendiga. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con su programa ¿Para dónde vamos? En la segunda temporada. Y vamos a compartir un poco, estamos hablando del miedo, del temor que tenemos y cómo el Señor nos dice en su palabra que no tenemos que tener miedo porque Él nos acompañará. Y de hecho, ustedes se dan cuenta cuántas noches sin dormir por cosas que nunca han sucedido. Y la verdad es que no puede ser, nosotros tenemos que estar confiando en el Señor. Y ante el miedo lo primero que tenemos que decir es, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Tengo miedo, pero Jesús, en ti confío. Y no tenemos que esperar a perder el temor, a no tener temor para hacer cosas. Aunque tú tengas miedo, haz lo que te corresponde hacer. Da un paso de fe. Aunque tengas miedo, si tú has buscado trabajo muchas veces y siempre te dicen que no, y no, y no, y a veces uno dice, ¿para qué voy a buscar trabajo si siempre me dicen que no? Vence el miedo, sigue adelante con Jesucristo, que el Señor te va a acompañar para que puedas lograr ese plan de amor que tú tienes, que el Señor tiene para ti, pero que tú no lo dejas porque estás paralizado por el miedo. Vamos a compartir unos testimonios. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿alguna vez han experimentado el temor? ¿Sí? Han experimentado el temor. A ver, ¿quién de ustedes quiere compartir qué clase de temor, Morena? ¿Qué clase de temor usted está experimentando en este momento? Bueno, como personas son muchos los temores, ¿verdad? Pero ahorita el principal en este momento para mí es la intervención quirúrgica que voy a experimentar
¿verdad? Estoy programada para marzo y pues confío en el Señor que todo va a salir bien, pero no dejo de sentir ese miedo. temor. ¿Y qué piensa? Que me puede pasar algo, no sé, que me puede perjudicar, o sea, no sé. Que no va a quedar bien. Sí, porque son las dos piernas, Ajá. ¿verdad? No sé cómo me voy a movilizar, no sé, ¿verdad? Así que confío en el Señor de que todo va a salir bien, y especialmente dentro de ese mismo temor está el cuidado de mi madrecita. Yo soy la que la levanta en las madrugadas, yo soy la que vela por ella, ¿verdad? En el día, bendito sea Dios, pues hay una persona dedicada solo al cuidado de ella, pero en las noches eso me preocupa. Pero yo confío en el Señor de que todo. Yo le quiero dar una clave, Morena. Cuando usted vaya al hospital, ¿verdad? Cuando la preparen para ir en ese momento, usted cierra sus ojitos y usted visualiza a Jesús. Sí. Visualiza que Jesús va con usted. Amén. Que cuando la llevan en la camilla o en la silla de ruedas, usted tiene que pensar que Jesús va con usted. Cuando le vayan a poner la anestesia, en ese momento usted cierre sus ojitos y visualice a Jesús en esa sala. Y usted se va a dar cuenta que Jesús está ahí. Sí. Y dígale: Señor, sé tú el médico, ¿verdad? Y confíe en el Señor. Sí. Porque la verdad es que estamos en las mejores manos, que es las manos del médico. ¿verdad? El médico Gracias. de todos. Y Dígame. siempre dentro de los temores de eso que voy a vivir es la anestesia. La anestesia. Va a ser raquidia. Lo alcancé a leer cuando el doctor lo escribió. Ay, Señor, qué aflicción. Estoy preocupada por eso. Lo importante He oído para la muchas- raquidia es simplemente tranquilizarse tranquilizarme. y decir: Sí. Jesús, Sí. con todas las espinas que te atravesaron en la cabeza, Sí. con la espada que te atravesó en el corazón, Sí. con los clavos, ¿qué es esta inyección, Sí. este pullón, Sí, ¿verdad? En la raquidia sí, no es sí, nada. sí. Y ahí es cuando el Señor nos regala su gracia y podemos nosotros experimentar su paz. Amén. Así que usted Sí. siempre piense, todo lo que Sí. usted va a pasar, tiene que pensar en el Señor, y ya va a ver cómo el Señor le va a regalar va a la paz manifestar. y se ¿Cómo va a ir no? el miedo. ¿Cómo no? Gracias, Amén. Morena, por compartir. A ver, ¿alguien más quisiera compartirnos otro temor, otro miedo? Sí, uno de los temores que siempre he tenido es, bueno, después de la raíz de la muerte de mi mamá, de cáncer, pues en la familia, por parte de mi mamá, hay 2 tías. Una de ellas está luchando ya por su cáncer de seno, ya fue, bueno, extirpado una parte y va con el otro lado. Entonces ese temor que siempre está, y digo, que pasa en mi cuerpo, puede pasar un día en mi cuerpo, puede pasar en el cuerpo de mi hijo, y quizás eso, yo sé que la confianza en Dios está, pero humanamente vivir en un proceso de alguien que murió de un cáncer así tan cerca es un temor que a veces me quita el sueño. El Señor nos dice también en su palabra: bástale a cada día su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. ¿Qué quiere decir? No nos podemos adelantar. Todos hemos tenido familiares que han muerto de cáncer, ¿sí o no? Todos. Y no quiere decir que el cáncer está en todos. Mis abuelos murieron, y mi padre murió jovencísimo de cáncer. Mi padre a los 43 años, mi abuela a los 70 años, mi abuelo a los 56 años, y todos mis tíos, hijos de estos abuelos, todos pasan de los 80 años. Todos, ¿verdad? Y de nosotros como hijos de mi padre, ya todos lo hemos superado, todos superamos los 50 años. Entonces, bástale a cada día su propio afán, porque si nosotros nos adelantamos a los acontecimientos, ya estamos sufriendo como que ya lo tuviéramos. Ya estamos sufriendo. ¿Y por qué? Si hay que aprovechar la salud que el Señor nos ha dado. Entonces, a disfrutar la vida y la salud que Dios nos da. El día de mañana, dice la palabra del Señor, que en el momento de la prueba, el Señor nos va a dar la fuerza para soportarla. Esperemos cuando venga esa prueba, pero no nos adelantemos, porque todavía esa prueba no ha venido, y quien quita no va a venir. Quisiera que alguien de ustedes también me compartiera un temor superado. Ok. Yo crecí en una familia a donde la economía
era suficiente para vivir muy bien, y de repente hubo una quiebra económica al punto de llegar de que no teníamos ni dinero para ponerle gasolina al carro, y el temor de cómo pagar las cuentas y lo que estaba pendiente. En ese momento fallece mi padre y entramos en un temor porque mi papá había sido el que siempre proveía, y nos encontramos en una situación a donde teníamos que depender de nosotros mismos. Y gracias a Dios yo ya estaba en los caminos del Señor. Mis hermanos aún no conocían al Señor, y yo pude ver la diferencia de actitud en mi actuar de confiar en el Señor. Él ha sido mi proveedor desde hace más de 13 años. Y mis hermanos sí les costó mucho aceptar la quiebra porque no lo conocían. Y yo siempre les decía, confíen en el Señor. Ahora me impresiona que vivo de mi trabajo, y hay veces que no tengo trabajo, pero logro salir con mis cuentas, y yo le digo, Señor, eres bárbaro, eres increíble, porque ¿cómo haces las matemáticas para que yo pueda pagar todo, para que pueda tener la comida en la mesa, para poder pagar la cuenta de la renta de la casa, la luz, la gasolina y todo? Y de verdad que solo es abandonándose en Él, confiando en Él, porque el Señor no te abandona. Yo doy fe de eso. Confía, y ¿sabes qué? Ponlo a prueba, porque no te abandona. Pero yo tengo entendido que tú eres fiel también dando tu ofrenda, dando tu diezmo. Sí. Y la verdad que el Señor nos dice también que pongámoslo a prueba. Si Él no multiplica al 100 por 1, cuando nosotros lo primero que hacemos es dar el diezmo a nuestra iglesia. Este año di un paso de fe un poco más grande, que vine a la comunidad y entregué mis 12 cheques por la misma cantidad, ya con la fecha que tenían que ser depositados. Y yo sé que el Señor, desde que yo entregué los 12 cheques, me han salido trabajitos que me ayudan a ir pagando las cuentas que están a punto de vencer. Y es impresionante, pero el trabajito que me sale es hasta $15 más de lo que yo tengo que pagar, y es como, aquí te doy $15, el Señor me da $15 para mis gustitos. Entonces el Señor siempre te da más cuando tú te entregas a Él. Gracias. Pues como ustedes ven, la verdad es que qué importante es confiar en el Señor. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con otros 2 testimonios. No se nos vayan. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros, siempre en su programa ¿Para dónde vamos? Estamos hablando del temor, de ese miedo que nos paraliza, de esa fe y confianza que tenemos que tener con el Señor para que los planes que Dios tiene para nosotros no se bloqueen, porque a veces el Señor tiene grandes planes, pero por el miedo no dejamos que esos planes se realicen. Hoy vamos a ir a otro testimonio y vamos a preguntarte cuál ha sido un temor que tú hayas vencido. Bueno, Laura, fíjese, ahora que tú hablabas, ponía a revisar en mi vida muchos temores, pero con la ayuda de Dios todos han sido superados. Y uno de los mayores temores que surgieron en mi vida fue como el problema de la vista.
en mi familia, cuando hablaba Sandrita, había un historial de problemas de visión, ¿verdad? Tías, abuelas que perdieron la vista, no veían bien y todo. Yo desde los 4 años, miope, con miopía de 18, de elevadísima, pero con lentes veía bien, ¿verdad? Pero en un momento de mi vida llegó un momento de que mi problema visual empezó a mejorar y surgió el temor de que si me quedaba ciego. También contradictorio, porque en lugar de ir al doctor, el temor me había paralizado y no quería ir donde el doctor porque pensaba que lo que me iba a decir era que me iba a quedar ciego, ¿verdad? Pero empecé ese proceso de confiar en el Señor. Hay un salmo que dice: cuando siento miedo, confío en Dios, ¿verdad? Entonces, hay ese proceso de confiar en Dios. Y fui viendo una serie de operaciones y todo, tal vez que no daban los resultados que yo quería, pero el Señor fue transformando mi corazón. De hecho, en una de mis oraciones me decía: voy a sanar tu ceguera espiritual antes que tu ceguera física, ¿verdad? Y yo, ¿cuál ceguera espiritual si yo estoy bien, ¿verdad? Pero realmente me fui dando cuenta de que yo era muy autosuficiente, prepotente, ¿verdad? Orgulloso y todo. Me costaba pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, pero a través de mi problema visual, fui surgiendo la necesidad de apoyarme en mis hermanos, en mi familia, en la comunidad y todo. Y a través de eso fui sintiendo los detallitos de amor del Señor que me decía: aquí estoy, ¿verdad? No estás solo, todo va a estar bien y todo. Ha sido un proceso donde ya logro descubrir el amor del Señor a través de detalles. De repente voy a bajar unas gradas, no veo, ¿verdad? Antes me querían ayudar, no, yo puedo y no podía, ¿verdad? Entonces ahora ya me dejo ayudar, ¿verdad? A movilizarme y todo. Y ahí vamos confiando en el Señor con la certeza de que con Él todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces ahí estoy. Cuando aparecen los temorcitos: Señor, en ti confío, y ¡pum! Se van, y el temor se va, ¿verdad? Gracias por compartir tu testimonio. La verdad es que todos tenemos miedos, ¿verdad? Y qué interesante, fíjense lo que dice nuestro hermano Chico, de que el Señor le dijo: primero te voy a sanar tu ceguera espiritual. A veces, hablando de la enfermedad y hablando de situaciones en las que nos sentimos impotentes, el Señor también quiere que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada. No hay nada peor que una persona prepotente y una persona autosuficiente. Eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Él nos hizo, somos suyos. Sin mí no puedes hacer nada, dice San Juan capítulo 15. Persevera en mí. La verdad es que nosotros tenemos que estar siempre agarrados del Señor y saber que tenemos que depender de Él totalmente. Vamos a escuchar un testimonio de una mujer valiente, ¿verdad? De una mujer valiente, ¿verdad? Que pudo vencer también un temor. Cuéntenos cuál es esa experiencia maravillosa de cómo usted pudo vencer ese temor. Bueno, mi temor siempre fue el manejar, porque mi papá decía de que las mujeres no podían manejar y nunca nos enseñó y entonces yo fui creciendo con eso, pero yo siempre quise hacerlo. Un día alguien muy cercano a mí, que lo siento muy cercano: hágalo, yo le voy a facilitar, hágalo. Y empecé a manejar, sudaba, en las clases de manejo venía temblando, pero gracias a Dios ya voy a tener 1 año de estar manejando, pero no, siempre siento miedo, pues, y alguien me dijo: no, cuando usted sienta miedo, diga: Señor Jesús, ten compasión de mí. Y yo las primeras veces venía de mi casa y venía: Señor Jesús, ten compasión de mí. Y en todo el camino, y gracias a Dios, pues hasta ahorita accidentes no he tenido. Gracias a Dios siempre me ha protegido, ¿verdad? Gracias a las oraciones de mis padres. Y bueno, el impulso que me dieron. Y no le decía yo carreteras no, tiene que ir. Y yo con temor y todo le decía: Nayito, rece por mi compañero, pídale a Dios de que no nos pase nada. Y entonces ya hoy pues me voy en un Picat, ¿verdad? Y voy hasta carretera, ¿eh? Y es un pedacito, pero siempre tengo miedo y espero vencerlo dentro de poco. Qué hermoso testimonio. Imagínense, aprender a manejar ya, a una edad, ya no es... Normalmente uno aprende a manejar entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Y hay personas que dicen: no, es que yo no aprendí a manejar. Pero el testimonio de Araceli está precioso. O sea, a su edad
tomó la decisión de vencer el miedo y de aprender a manejar. Vaya despacio, ¿verdad? Vaya despacio. Y que los carros no se le pongan enfrente, ¿verdad? Por favor, si usted ve a Araceli manejando por ahí, apártese, ¿verdad? Pero la verdad es que qué importante es que a veces nosotros decimos, es que yo eso no lo aprendí de chiquita, entonces ya no tengo edad. No hay edad para poder aprender. Así que vamos a escuchar el último testimonio, ¿verdad? De Sandrita, que quiere compartir con nosotros. Sandrita, ¿cuál ha sido ese momento de angustia, de temor? ¿Y cómo vio la mano de Dios que la sacó? Bueno, yo tenía 23 años, en la época ahí de los 83, 84, que era la parte de la guerra. En ese momento se vivía mucho que las mujeres eran secuestradas y aparecían violadas y asesinadas en los basureros. Yo salía de trabajar bastante tarde y vivía fuera de la ciudad, de aquí de la capital. Cuando viajaba para mi casa, tuvimos, ¿verdad?, que nos pararon en el camino y me llevaron, tres hombres me subieron a un vehículo. Realmente recuerdo ese momento, mi cuerpo adormecido y todo pasaba como escenas de sueño, como escenas de película. Sabía lo que estaba pasando muy conscientemente, pero mi temor mayor era mi hijo, porque yo ya tenía un hijo que en ese momento tenía 2 años. Era madre soltera y con quien quedaba, ¿verdad? Un huérfano. Entonces yo comencé a clamar al Señor, aunque en ese momento yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Sabía que existía, que estaba en el cielo, pero que estaba por ahí. Y realmente Él tuvo mucha misericordia y un plan de Él para conmigo en mi vida, porque recuerdo que cuando el carro comenzó a acelerar y acelerar, había un retén y dijeron las 2 personas que iban atrás de que en ese momento si ese retén detenía el vehículo, que no se detuviera, que no importaba lo que pasara. Pasamos la Basílica de Guadalupe y yo cuando vi la iglesia sentí que allí estaba algo muy, muy querido, muy especial. Y pude sentir ahí la presencia del Señor. Sentí fortaleza y yo comencé a platicar con ellos, ¿verdad? A preguntarles de qué hacían, que por qué lo hacían. Y al fin llegamos a un lugar a donde ellos tenían designado. Nos bajaron del carro y nos pusieron así como en un matorral. Yo llevaba unos tacones así, grandototes, como los que usan las jóvenes en esa época, ¿verdad? En todas las épocas. Y no me amarraron, no me ataron, simple y sencillamente pues tocaban, recorrían mi cuerpo y decían que yo iba a ser el regalo para su jefe. Se oyeron unos disparos y de repente llegaron otras personas y les llegaron a decir de que necesitaban apoyo. Y ellos nos dejaron solos porque iba otra persona ahí, ¿verdad? De repente yo solo recuerdo de que le vi la parte de la cabeza, esta parte de acá, al último de ellos, y yo salí corriendo. Sentí una fuerza que me impulsó, una fuerza que me movió para poder huir de ellos. Con el pasar del tiempo en mi caminar en el Señor, he sentido la mano de Él, que Él fue el que me sacó, ¿verdad? Porque al tener mi encuentro, ha hecho tantas maravillas. Poder hablar de este punto, yo antes no podía sentir que alguien estuviera atrás de mí caminando, porque era un temor andar en la noche. Bueno, y ahora hasta misiones y a dormir afuera me he ido, y eso solamente viene del Señor. Así que le doy la gloria y la honra, y que solo con Él somos más que invencibles. Más que vencedoras. Realmente, gracias a cada uno de ustedes por compartir sus testimonios y sus vivencias. Realmente nos damos cuenta cómo el Señor siempre ha estado a nuestro lado. Nosotros no oramos para que el Señor nos quite el problema. Oramos para que sea nuestro compañero en el camino.
El Señor nos acompaña en todo momento. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de angustia? Clamar al Señor. Clamar y clamar al Señor. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos a orar un momentito para pedirle al Señor que nos libere del temor. No se nos vaya, regresamos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos en su programa ¿Para dónde vamos?, segunda temporada, y hemos estado hablando del temor. Cómo el Señor nos invita a nosotros a vivir confiados. Lo opuesto al temor es la confianza, la fe, de que no estamos solos, que tenemos un Padre amoroso que nos apapacha, que nos toma de la mano y que es nuestro compañero del camino para llevarnos un día al cielo donde todos queremos ir. Pero queremos orar, porque sabemos que todos experimentamos temores, miedos que nos paralizan, angustias, situaciones difíciles en las que tal vez alguno de ustedes está pasando y no le encuentra salida. Cuando el miedo nos paraliza, no podemos ver claro. Se nos empaña la vista, como el ejemplo del pajarito que les decía, que entra en un pánico que se le olvida que tiene alas. Y por eso la serpiente se lo puede comer. A nosotros también se nos olvida que Dios nos ha dado alas de águila para volar en las alturas. Qué importante es que usted se llene de buenas noticias y no de malas noticias. Cuando a veces nuestra mirada está puesta siempre en los medios de comunicación, en las noticias malas del periódico, en las noticias malas que vemos en la televisión, entonces es normal experimentar angustia, miedo, dan ganas de irse. Pero cuando uno lee las buenas noticias del Evangelio, cuando uno lee cuando el Señor nos dice en su palabra que nos ama, que nos cuida, que Él camina con nosotros, que no tenemos que tener miedo, que Él es nuestro Padre, que no nos va a pasar nada, entonces nos damos cuenta que a pesar que vivimos tiempos difíciles, podemos experimentar un poco de cielo en medio de toda esta vida que nos toca vivir ahora. El Salmo 92, que tal vez lo conoce, el Salmo 91 dice: tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio mío y fortaleza mía, Dios mío, en ti confío. Yo les invito a que entremos en oración, que cerremos nuestros ojitos y entremos en oración. Tú que habitas, tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio mío y fortaleza mía, Dios mío, en ti confío. En medio de la enfermedad, en ti confío. En medio de los problemas económicos, en ti confío. En medio de los problemas laborales, en ti confío. En medio de mi enfermedad, en ti confío. En problemas con mis hijos, en ti confío. Porque dice la palabra del Señor, Él te librará de la red del cazador y de la peste mortal. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad será escudo y coraza. No temerás los peligros de la noche,
ni la flecha que vuela de día. Y esto lo convierto en una oración en la cual tengo que decir: no temeré los peligros de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en la oscuridad, ni la plaga que arrasa al mediodía. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi derecha, pero ningún mal me alcanzará. Señor Jesús, yo confío en ti. Yo te entrego mis miedos. Te entrego toda mi historia y mi pasado, que hace que no tome decisiones en el presente, porque tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo que al tomar malas decisiones sea infeliz. Y yo quiero ser feliz. Por eso, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi mente. Te entrego mis decisiones. Te entrego mi pasado. Te entrego mi futuro, Señor. Toma tú el control de mi vida. Sé tú el capitán de mi barca. Sé tú, Señor, mi auxilio, mi guía, mi Señor. Señor Jesús, te pido que derrames en mi corazón y en mi mente sabiduría para poder tomar las decisiones acertadas. Muéstrame tú el camino. Tu palabra es el camino, Señor. Tú eres la palabra. Ayúdame, Señor, a buscar en tu palabra palabras de vida eterna que me animen, que me reconforten y que me den la fortaleza para continuar agarrado de tu mano. Nos encomendamos también a la protección de nuestra Madre Santísima, que con su intercesión continuamente nos lleve a Jesús. Gracias por tu amor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y juntos decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. No se pierdan los martes a las 9 de la noche con el reprise, siempre los domingos a las 3 de la tarde en su canal 8. Que Dios los bendiga y acuérdense, ante el temor solo tiene que decir: yo confío en ti. Que Dios los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este día. Bendiciones.